con 7 trabajos, con 6 trabajos. Bien, tiene como con ganitas de llover, pero igual. Bueno, señores, hoy es la última clase de esta semana. Quedamos entonces organizados después que finalice esta clase para 2 cosas. Número 1, subir las 2 grabaciones de las clases de esta semana. Y número 2, terminar de organizar las actividades correspondientes a esta tercera semana asincrónica que inicia el próximo lunes, semana académica, lunes 22, que comenzamos con un festivo. El lunes 22 al viernes 26. Vamos a tener una semana para hacer el tercer envío y para la 9ª nota de este periodo, ¿verdad? Bien. En ese sentido, en la clase del día martes, que también trabajábamos a primera hora, estuvimos organizando las 2 leyes consecutivas que trabajamos allí, que era la ley de Dalton, o de las presiones parciales, y la ley de Graham, en virtud de la velocidad y del, digámoslo así, de la masa, inclusive masa y densidad con respecto a la ley de Graham. Pero resulta que hay un último escenario que no hemos revisado. Ese último escenario tiene que ver con esta fórmula que les voy a mostrar. Voy a empezar al revés. Voy a mostrar primero la fórmula y luego de dónde sale eso, que es la idea. No hay que memorizar eso. Yo te la voy a dar en la actividad o te la suministro como documento de referencia. Se llama así, no tiene un autor definido porque precisamente es la derivación de algunas situaciones. Se le llama ley combinada de los gases. Voy a ampliar un poquitín. Esa ley combinada se establece de esta manera: presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, pero aquí hay que contemplar una explicación. Y esa explicación es la que vamos a dar de inmediato en el sentido Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En el sentido de llegar a entender el por qué sale esa expresión, porque es lo ideal, que entendamos eso, no que memoricemos eso sin ninguna razón. Un segundito. Está como esto oscuro aquí. Parece que fuera a llover. Bueno, primero recapitulemos y tengamos en cuenta por qué la expresión, ¿por qué la expresión de ley combinada? Tiene que haber una razón para ese nombre. Así como dijimos el martes, ¿por qué las presiones parciales? Y estuvimos hablando de diferencias entre difusión y efusión. Bien, se le llama combinada porque sucede que pueden cambiar todas las condiciones en un momento dado. La naturaleza es imprevisible. A veces pensamos que va a llover, se forma ese tiempo y nada. O al revés, no hay tiempo por ahí y de un momento a otro, tremendo aguacero. Ya que está lloviendo, bro. Fíjate, Profe, señor, intenté entrar hace 4 minutos con el link que usted me dejó en ¿cómo se llama? En Gmail y no entré, profe. no entró. No, señor. Bueno, entonces yo voy a tener que revisar nuevamente qué está pasando con eso, Willington, ¿vale? O Sí, de señor. pronto algo que yo estoy haciendo no es lo correcto. De todas maneras, le agradezco por la información. Profe, si llego de pronto ahí me que está pegando acá un aguacero. Sí, tranquilo, yo entiendo. Acá también está casi que llueve, en el barrio este de los Libertadores. Bien, entonces recapitulemos lo primero. Si hay algún inconveniente, pues ya yo entiendo qué sucede. Y ustedes me entienden por si de pronto me desconecto o alguna cosa, se va la luz o algo. Bien, se le llama combinada porque inicialmente ninguna de las 3 consideraciones que hayamos tenido, es decir, volumen, presión y temperatura, logran permanecer constantes. Se le llama combinada por eso, porque el volumen cambia
entonces no se mantiene constante, es diferente. Lo mismo sucede con, en algunos casos, la presión cambia. Y obviamente, si la presión cambia, la temperatura también lo va a hacer. No se mantiene constante. Sería la primera razón, combinada por eso. Ninguna de esas tres magnitudes permanece constante. Segunda razón, es combinada porque en ellas interviene directamente ley de Boyle y Marriott. Ley de Boyle y Marriott, interviene la ley de Charles, Gay-Lussac, ahorita recordamos eso, e interviene la ley de Gay-Lussac. O sea, las tres consideraciones iniciales cambian, por eso se le llama combinada. Pero recordemos que establece cada uno de ellos o cada una de esas leyes. Bueno, vamos a utilizar entonces una siguiente hojita. Recuerde que en el chat de la reunión está el link de acceso a estas hojas que estamos construyendo, las pizarras que estamos construyendo. Entonces, ¿qué me dice Boyle? Boyle me dice que el volumen es inverso a la presión. La primerita ley que hablamos nosotros. Vamos a ir respetando este orden. Boyle. ¿Qué dice Charles? Charles dice que volumen es directo a temperatura. Y ahí no cambia. Ahí ni se mantiene constante la temperatura, ni se mantiene constante la presión. ¿Sí ves? Porque volumen y presión cambian y el volumen y la temperatura también cambian. ¿Qué nos hace falta? Que involucremos presión y temperatura, que son directamente proporcionales. Por eso se le llama combinada. Resulta que al sumar, como diría el matemático, esas tres leyes, me tiene que resultar esto que yo les mostré aquí, pero todavía no hemos llegado a eso. ¿Por qué? Porque si el volumen es inverso a la presión, es lo mismo que decir volumen 1 por presión 1, porque son inversas, es igual al volumen 2 por la presión 2. Vamos volviendo a recordar esto. Recuerde que aquí hay un por, vamos a dibujarlo en otro color aquí. Volumen 1 por presión 1, volumen 2 por presión 2. ¿Qué me dice que el volumen con respecto a la temperatura? Hay alguien que quiere entrar. Ok. En ese sentido, si el volumen es directo a la temperatura, entonces sucede que volumen 1 por temperatura 2, porque son directos, es igual al volumen 2 o final, volumen no velocidad, como veíamos el día martes, por temperatura 1. Eso es directo. Si hablamos de Gay-Lussac, presión con respecto a la temperatura, entonces recordamos que la presión 1, como son directos, por la temperatura 2, es igual a la presión 2 por la temperatura 1. Si yo sumo estas tres cosas, matemáticamente hablando, me tiene que dar una sola igualdad. Una sola igualdad, ya no separadas. Se llama combinada por eso. Entonces yo tendría que buscar en una sola expresión generalizar las tres magnitudes, generalizar el volumen, la presión y la temperatura. ¿Cómo lo haríamos? Entonces yo miro y analizo qué es lo que me dice cada una de estas expresiones. Un segundito, aquí no se ve muy bien ese punto blanco. Esto es un por, recordemos. Aquí, volumen 2 por presión 2. Bueno, ¿qué quiero que mires?
Volumen y presión, me haría falta involucrar ¿qué? Temperatura, porque usted nos acaba de decir al principio que se le llama combinada, porque en ella ni el volumen, ni la presión, ni la temperatura permanecen constantes porque van a cambiar, van a ser diferentes. ¿Sí ve? Entonces, si yo aquí relaciono volumen y presión, me hace falta es mirar temperatura. Para hacerlo, el volumen y la presión es inverso. ¿Cómo es la presión y la temperatura? Directo. Míralo aquí. ¿En qué se parecen esas dos leyes? Se parecen en que presión 1 se repite. Mírenlo. No tendría por qué escribirlo dos veces. Y estoy diciendo que volumen 1 y presión 1 son inversos. Si lo multiplico por la temperatura 2, estoy diciendo que la presión y la temperatura son directos. Sí, profe, ¿y cómo sería el volumen con la temperatura? Bueno, mira esto. Volumen 1 se repite en la primera ley. Con respecto a la segunda ley, ¿sí ves? Entonces encuentro que si miramos, como dicen ustedes los matemáticos, los términos, estos términos se repite volumen, se repite presión y se repite temperatura. ¿Sí ves? Temperatura 2, temperatura 2. Claro, porque el volumen y la presión son inversos, la presión y la temperatura son directos y el volumen y la temperatura son directos. Entonces, esta ley combinada es más fácil que yo diga volumen 1 por presión 1, ley de Boyle, por presión 1 por temperatura 2 tendría que ser igual a volumen 2 o final por presión inicial. Sí, mentira, profe, no sea mentiroso. Volumen 2 por presión final, que son inversos. Mírelo, son inversos, profe, no me diga mentiras. Por, ¿cómo es la presión y la temperatura? Directos, por temperatura 1. De esta manera, llegamos a una igualdad en donde me involucran las tres primeras leyes en una sola expresión. ¿Dónde están esas tres primeras leyes? Como tengo aquí colores, vamos a usar. En este primer segmento se encuentra la ley de Boyle. Volumen es inverso a presión. Y la ley de Boyle y Mariotte. En este segundo segmento, voy a botar aquí este listón blanco para aprovechar que tenemos esto aquí. En este segundo segmento, presión y temperatura, estaría hablando de ley de Charles. Ahorita regresamos a la gráfica número 2. Charles, Gay-Lussac, sabemos que son dos autores por ley. Y al relacionar presión y temperatura, mírenlo aquí está la tercera ley, estaría hablando de Gay-Lussac en una sola expresión. Gay-Lussac. Regresamos a recordar qué hicimos y mira lo que encuentro. Volumen es inverso a presión. Mira lo que me está diciendo esto. Volumen 1 por presión 1, eso es ley de Boyle, es inverso. Recordamos que el volumen y la temperatura son directos, ley de Charles. Mira que estamos respetando aquí el orden. Ley de Charles, Gay-Lussac. Volumen 1 por temperatura 2 son directos. Míralo aquí, volumen 1 por temperatura 2, ¿cierto? Volumen 1 por temperatura 2. Y la presión
con respecto a la temperatura es la ley de Charles, tal cual nos habían recordado aquí. Presión y temperatura, ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Entonces, en esta misma expresión involucramos las tres primeras que veíamos. Lógico que de aquí me van a salir 6 nuevas derivaciones. Por ejemplo, si una situación nos pide volumen final, no vamos a, como dicen ustedes los matemáticos, no vamos a aprendernos todo eso de memoria, porque lo que necesito es la ecuación original y ahí despejo lo que requiera. Vamos a despejar solo 3. Volumen 1, presión 1 y temperatura 2. Vamos a mirar cómo nos quedan estas nuevas ecuaciones. Dado caso, nos pidan volumen final, míralo aquí. Yo entiendo que presión 2 y temperatura 1 que lo multiplican pasan al lado izquierdo a dividir. Si me piden volumen 2. Si nos piden volumen 2 o volumen final, debería ser igual a volumen 1. Míralo aquí. Volumen 2. Presión 2, perdón. Ya estaba despejando mal. Aquello pasa a dividir. Entonces coloquémoslo como denominador, profe. Vamos a colocarlo como denominador. Dado caso nos pidan volumen final, lo voy a sacar de aquí. Esto. Presión 2 por temperatura 1 pasan a dividir. Presión 2 por temperatura 1. Y el término izquierdo queda tal cual está. Volumen 1, presión 1. Volumen 1 por presión 1 por temperatura 2. Si nos piden presión 1, estaría del otro lado, mira, volumen 1 y temperatura 2, que son directos, pasan este lado a dividir. Si me piden presión 1, o sea, al despejarlo sería volumen 2 por presión 2 por, para no equivocarme, temperatura 1 sobre volumen 1 por temperatura 2. Volumen 1 por temperatura 2. Quiero que vayas observando aquí dos cosas. Si me piden unidad de volumen, me debe quedar unidad de volumen sin cancelar. ¿Cierto? Entonces yo cancelaría las presiones y las temperaturas. Me queda la unidad de volumen sin cancelar. Dado caso, me pidiesen presión, cancelaría volúmenes que están haciendo operaciones contrarias y temperaturas que están haciendo operaciones contrarias. Si me piden temperatura final, este lado queda exactamente igual, B2 por presión 2 por temperatura 1 sobre volumen 1 por presión 1, ya que me están pidiendo temperatura 2. Volumen 1 por presión 1. Fíjate que los volúmenes están contrarios, las presiones están contrarias, por eso las cancelamos en unidades. Me queda unidad de temperatura 1. Lógico, aquí me debe quedar expresado en litros. Aquí es, usted sabe, la única variante. Puede ser en atmósfera, hemos dicho eso muchas veces. Puede ser en milímetros, puede ser en centímetros de mercurio o puede ser en Torricelli. Las unidades de presión.
Y si es temperatura, la respuesta tiene que ser en Kelvin. Eso, dado caso, sea una situación matemática. Pero, profe, usted nos mostró algo diferente al principio. No, es lo mismo. Si esto que es fracción, tú lo quieres convertir en una igualdad, mire, presión 1, volumen 1 por temperatura 2. Mire lo que dijimos nosotros aquí, volumen 1, presión 1 por temperatura 2. Y lo otro, presión 2, volumen 2 por temperatura 1. Mira lo que habíamos dicho, volumen 2, presión 2 por temperatura. Cualquiera de las dos maneras dice exactamente lo mismo. No hay ningún inconveniente con que usted lo exprese fraccionariamente o lo exprese a manera de igualdad. Ahora, para llegar a esta expresión, mira todo lo que tuvimos que recordar, cómo era la ley de Charles, cómo era la ley de Gay-Lussac, cómo era la ley de Boyle, para llegar a la combinada, y eso lo hicimos, pasito a pasito, ¿verdad? En ese sentido, sí hay que decir lo siguiente, de esas tres cosas que hemos visto, Boyle, Charles, Gay-Lussac, en un ejercicio hay algunas situaciones que no se dan, que no se cumplen, que no se van a cumplir. No se van a cumplir nunca porque, bueno, vamos a analizar lo siguiente. ¿Cómo será? Vamos a buscar un ejercicio para analizar el texto o para ahorrar tiempo, para que nos alcance el tiempo. Vamos de la siguiente manera. Supongamos una situación nos dice esto. Nos da los valores de los volúmenes. Esto me sirve para analizar lo siguiente. Voy a escribirlo en colores para que usted pueda predecir lo que pasa. Por eso es una ley. Presiones. Y me dan temperaturas. En las leyes anteriores, estas que vimos, Boyle, Charles y Gay-Lussac, solo habían 4 letras. Para calcular una sola, pues me tenían que dar 3 valores. O la tabla que me daban, yo podía predecir lo que sucedía. Lo mismo en Charles, solo hay 4 letras. Pero acá, profe, en donde usted nos da 6 letras, ¿qué podemos hacer nosotros allí? Para calcular una sola letra, te tienen que dar 5. No te pueden dar 4, porque con 2 incógnitas, usted sabe matemáticamente que con 2 incógnitas no podemos resolver este ejercicio. Supongamos que te dan los siguientes valores. El volumen 1 cuesta 200 litros. El volumen 2 cuesta 600. Las mismas unidades. Litros. ¿Qué observamos? Pues yo observo que los volúmenes aumentan. Si los volúmenes aumentan, las presiones que tienen que hacer. Mírenlo aquí. Según Boyle, si los volúmenes aumentan, para que estamos analizando, si los volúmenes aumentan, las presiones tienen que disminuir porque la relación es inversamente proporcional. ¿Cierto? Entonces yo me doy cuenta aquí, no, pero es que el volumen se triplicó, porque de 600 o de 200 pasa a 600. Si los volúmenes se triplican, las presiones tienen que hacerse 1/3. O sea, tienen que disminuir. Lo inverso del triple es 1/3. Entonces yo tendría aquí que colocar unos números que estén de acuerdo a esta ley. Por ejemplo, que la presión 1
sea de 150 atmósferas. La tercera parte de 150. 150 entre 3, 50, ¿verdad? 50 atmósferas. Hasta ahí cumpliría Boyle, no hay problema. Pero como usted no me puede relacionar eso de manera independiente, yo te preguntaría, o te colocaría aquí un interrogante. ¿Qué le pasa a la temperatura inicial si la temperatura final es de 60 Kelvin? Cuando encontramos 5 datos en gases, 5 datos en gases, esa eventualidad es una eventualidad desde la ley combinada. Pero yo tendría que pensar, si analizo volumen y presión, se cumple Boyle. Si analizo presión y temperatura, tendría que cumplirse Gay-Lussac. Si la temperatura se reduce a una tercera parte, disminuye a una tercera parte, como presión y temperatura es directo, las temperaturas tienen que ser en ese mismo sentido, o sea, tienen que disminuir. Y mira lo que me están diciendo aquí, la primera es mayor que la segunda. Pues yo tendría que aquí buscar un número que dividido entre 3 me dé 60. ¿Sí? O mentiras. Un número que responda matemáticamente a la tercera parte. También puedes decirlo. Para que se cumpla, ¿quién? Gay-Lussac. Pero no se nos olvide que si los volúmenes aumentan, las temperaturas tienen que aumentar. Por eso yo no puedo analizar de manera independiente como veníamos haciendo antes. Porque aquí son 6 variables, de las cuales me dan 5 datos para yo poder predecir el último. Bueno, vamos a meterle número a esto. ¿Qué nos piden? Temperatura 1. No la despejamos. Bueno, no importa, lo hacemos. Como la ecuación me dice que el volumen 1, eso no es necesario aprendérselo de memoria, por la presión 1, por la temperatura 2, va a ser igual al volumen 2 por la presión 2 por la temperatura 1. Me piden temperatura 1. Como esto aquí está multiplicando, pasa para allá a dividir. Volumen 1, presión 1, temperatura 2, después de que eso se multiplica, no me deja marcar bien aquí, sobre volumen 2 por presión 2. ¿Tenemos todos los datos? Sí, tenemos los volúmenes, tenemos las presiones y una temperatura. Una temperatura, que es lo que me están pidiendo acá. Listo. ¿Cuánto vale el volumen 1? Como dicen ustedes, simplemente reemplazamos 200 litros por presión 1, 150 atmósferas. Por temperatura 2, que vale 60 Kelvin. Sobre volumen 2, 600 litros, por presión final 50 atmósferas. ¿Qué unidades cancelaríamos allí? ¿Qué unidades cancelaríamos allí? A ver, alguien que me colabore con eso. Atmósfera, profe. Atmósferas y litros. Atmósferas y litros. Ok, sí señor. Atmósfera que multiplica
atmósfera que divide, chao, litros que multiplica, litros que divide, chao. Los matemáticos me enseñaron que cero que multiplica y cero que divide, yo puedo cancelar si es que quiero simplificar el proceso. Cero que multiplica, cero que divide. Y en la calculadora sencillita que tenemos nosotros, sometemos eso a una multiplicación y se acabó, que sería 2 por 15 por 60. Recuerde que eso está entre paréntesis. Cierre, entre, abra, 6 por 5. 60, Cierre igual, nos da 60. Ok, voy a escribirlo y en grandote. 60 ¿qué? Kelvin. 60 Kelvin. Y voy a encerrarlo en blanco, no en verde. Me voy a regresar acá. Esa es la respuesta matemática que nos dan. Y voy a escribirlo aquí. La respuesta según este planteamiento es 60 Kelvin. Yo digo, eso no puede ser. No puede ser porque usted lo primero que nos dijo al comienzo, valga la aclaración, es que ninguna de estas tres cosas podían quedar como constantes. Ninguna de estas tres cosas podían quedar constantes porque las otras cambiaban. Al cambiar, mira lo que sucede. Entonces tendríamos que decir, según este resultado, qué leyes se cumplen y qué leyes no se cumplen. Número 1, después de mirar el resultado, no es necesario multiplicar, dividir y se acabó, sino eso, ¿qué significa? Analicemos lo que significa eso. Y en ese sentido, como la temperatura se mantuvo constante o inalterable, yo voy a colocar aquí, bueno, en esa hoja no, porque no hay espacio, voy a colocar aquí las leyes que se cumplen. Entonces colocamos void. Ese sería el análisis que vamos a hacer. Charles Gay-Lussac. Y empiezo a mirar, según los datos, qué se cumplió y qué no se cumplió. Miro los datos. Los volúmenes aumentaron, las presiones disminuyeron. Se cumple el void. Coloco un chulito enfrente de void. Chulito. Charles, volumen y temperatura. Los volúmenes aumentaron, las temperaturas que hicieron permanecieron constantes. Eso es incorrecto. Entonces coloco aquí una X. En ese ejercicio no se cumple, Charles. Me queda que revisemos si se cumple o no Gay-Lussac, presión y temperatura. Si las presiones se redujeron un tercio, de 150 pasó a 50, lo que esperaríamos que sucedieran a las temperaturas es que también tenían que disminuir. No, mire, se mantuvo constante. Mientras que las presiones disminuyeron, la temperatura se mantuvo constante. Eso también es incorrecto. Y como una segunda conclusión, esta sería la primera, como una segunda conclusión, tenemos que decir que la temperatura en ese ejercicio se mantuvo constante. Pero usted y yo sabemos que eso es falso. Porque si el volumen y la presión, si lo podemos analizar por ahí, si el volumen y la presión son inversos, profe, entonces tiene razón para que la temperatura se mantenga constante. Yo te diría sí, pero ¿y qué pasa con las presiones? Las presiones no las podemos dejar por fuera, porque la presión está incluida dentro de esa misma situación. Por eso no podemos mirar independientemente de los valores, sino en conjunto. Lo que sí podemos decir es que las
temperaturas se mantuvieron constantes mientras que el volumen y la presión cambiaron. Por eso se cumple una sola ley de estas tres que habíamos analizado, manteniéndose constante la temperatura. Si de pronto miráramos qué gráfica, vamos a buscar aquí, vamos a aprovechar, qué gráfica me habla de la ley combinada, perdón, gráfica de la ley combinada, vamos a mirar qué nos dan. Bueno, volumen, aquí están las tres, volumen, presión, temperatura. Vamos a hacer clic allí a ver. Ojalá no me mande para otra cosa, como siempre digo. La ecuación, la gráfica general tiene que ir, la tenemos. Presión, volúmenes con respecto a las temperaturas. Si yo tratara de revisar una por una en una sola gráfica, mira lo que nos daría. Asumo que cuando yo me muevo de volumen 1 a volumen 2 hay un aumento, porque vamos hacia la derecha. Si hago esto, disminuye. De volumen 1 a volumen 2, si los volúmenes aumentan, mira lo que le sucede a las presiones. Son inversamente proporcionales. Aquí se estaría cumpliendo la ley de Boyle. Volumen con respecto a presión. Si yo miro presión con respecto a temperatura, mira lo que me están diciendo aquí. La temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Entonces me dicen, si las presiones aumentan, presión 1 con respecto a presión 2, ¿cómo es presión y temperatura? Directamente proporcional. Mira con qué va presión 1. Presión 1 aumentando, lo mismo hace la presión 2. Tocándose en esta misma franja, o como dicen los matemáticos, en este mismo segmento de recta. Se cumpliría entonces Gay-Lussac, presión y temperatura. Volumen y temperatura. Los volúmenes aumentan, de 1 pasa a 2. ¿Qué le pasará a las temperaturas? De 1 pasa a 2. También estaríamos relacionándolas aquí. Entonces no podemos establecer que esa gráfica, si yo la quisiera hacer aquí, no muchachos, entonces esa gráfica más o menos tendría que ser así. Si graficamos esto, si el volumen y la presión hace esto, correcto, eso sería volumen y presión. Volumen con respecto a presión es inverso. Pero entonces usted me tendría que decir que la presión y la temperatura son directas. Presión y temperatura son directas. Ya me está dando dos gráficas diferentes. Y si me dice que el volumen y la temperatura también son directas, me tendrías que hacer esto. Porque volumen y temperatura son directos, tal cual estuvimos recordando acá. Lo primerito que dijimos. Volumen y presión, inverso. Volumen y temperatura, directo. Presión y temperatura, directo. Entonces, si me dan datos aislados, no simplemente nos conformemos con encontrar el número. Nos dio 60, sí, ajá, ¿y qué? ¿Qué significa 60? Entonces yo tengo que empezar a comparar, por ejemplo, estos datos, volumen y presión. Para ese ejercicio tendría que comparar qué le pasa a las presiones con las temperaturas y luego miro qué le pasa a los volúmenes con respecto a las temperaturas por separado y miro si matemáticamente eso está de acuerdo con las leyes.
Volumen y presión, sí, ok, se cumple Boyle-Marriott. Presión, temperatura, no, porque las temperaturas se mantuvieron constantes. Y voy registrando eso, aparte, así como hicimos aquí. Boyle sí, Charles no, Gay-Lussac tampoco, porque presión y temperatura son directos. Mientras las presiones disminuyeron, las temperaturas se permanecieron constantes. Ahora yo te podía preguntar, dada esta situación, ¿por qué la temperatura es constante? Entonces usted me puede decir, la temperatura es constante porque se cumple la ley de Boyle. ¿Sí ves? Porque en Boyle temperatura es constante. Porque no se cumple Charles. No se cumple Charles porque, según este ejercicio, mientras los volúmenes aumentaron, la temperatura tendría que hacerlo. Y el dato que nos da es que se mantiene constante. Ese es el análisis que tenemos que hacer. No se cumple Gay-Lussac porque, mientras las presiones disminuyeron, las temperaturas permanecieron constantes. O sea, que van en contra de lo que me había dicho la ley. Por eso una gráfica unitaria no me va a dar jamás, ¿verdad? No me va a dar jamás. Bueno, me le robé allí 2 minutos. Bien, entonces les voy a comentar algo. En la actividad que les voy a subir el domingo, temprano, tipo 7 de la mañana, 8 de la mañana, o de pronto el sábado, si tengo tiempito por ahí, van a encontrar bendito Dios, se me escapó la palabra, un crucigrama, en donde van a encontrar 5 términos horizontales, 5 términos verticales. Ese crucigrama no es necesario que lo imprima, nada de esas cosas. Simplemente usted en su cuaderno, como usted tiene que tomarle foto a lo que trabaja, para que no se nos olvide cómo se coge un lápiz. Por ejemplo, te voy a dar una idea para que de pronto usted coloca como título, en una hojita, después que haya resuelto el crucigrama, coloca horizontal y coloca vertical. No es necesario que usted haga el crucigrama a mano, no, para nada. La tecnología es para usarla. Y como son 10 términos, entonces tú colocas 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí me dice el nombre que usted encontró. Y lo mismo aquí, en lo vertical. No es necesario que lo haga a mano y lo vuelva a hacer para que pierda el tiempo ahí, no, simplemente los nombres. Igual, como yo tengo acá el récord de cuáles son las respuestas correctas, cuando usted me envíe, yo digo, es que John Jairo me dice que el horizontal 3 está el término, es incorrecto, debería ser este. Ya te estoy dando una ideita para que pueda resolver ese crucigrama. El otro punto va a ser análisis de tabla, de gráficas sencillas de las que hemos explicado en clase. Bueno, se me cuidan, por favor. Ya empezó a llover aquí. Serenando fuerte. Bueno, se me cuidan, por favor. Nos vemos. Chaito.